Muchos creen que Moisés recibió los 10 mandamientos en la montaña del Sinaí, una montaña situada en la península del Sinaí al nordeste de Egipto. En cambio, existe otra montaña donde se cuenta que tuvo lugar esta misma historia, una montaña que se ubica en un país que muy pocos se imaginarían y que tenemos intención de subir en el día de hoy. Muy buenos días, gente. Amanecemos ya en lo que es el valle donde está, bueno, es básicamente este valle y luego meternos hacia la izquierda y allí es donde está el monte sagrado, el monte donde Moisés recibió las tablas por parte, bueno, los 10 mandamientos tan conocidos. A estos les tengo debajo de la furgoneta, están totalmente asados los dos, o sea, hace muchísimo calor. En toda la mañana lo único que he visto ha sido una mujer vestida de arriba abajo, que estaba totalmente vestida y que iba pues por aquí pastoreando a sus cabras, pero aquí ya veis que es todo totalmente salvaje y una zona muy rural. En fin, vamos a meter a estos dentro y nos vamos. Tras un largo viaje y con muchos kilómetros a nuestras espaldas desde que abandonamos nuestro hogar, llegamos a Arabia Saudí, donde desde hace ya casi 50 años importantes figuras han defendido a capa y espada que el verdadero monte Sinaí donde Moisés recibió los 10 mandamientos no se ubica en Egipto sino en Arabia Saudí, siendo Ron Wyatt un reconocido arqueólogo estadounidense quien propuso esta nueva ubicación tras varios hallazgos. Hoy estamos aquí para descubrir este lugar y saber hasta cuánto tiene de cierto. Todo el mundo para la calle, venga. Tú necesitas el GPS, bueno, te lo pondré luego. O igual te lo pongo ahora. Iba a dejar a la Peque libre, pero finalmente he decidido que la voy a llevar yo porque hace demasiado calor. Y total, ponerle el GPS para que se me va a meter entre piedras, la va a tener que sacar. Así que la llevo yo en el transportín, así vamos más rápido. Luego preparo el camping y que disfrute por allí. ¡Hala! Te tocó. Venga, ven. Mirad, qué rápido se va a ir. Uy, casi. Te cacé. Bueno, pues aquí va a ser donde va a empezar la ruta de hoy. Ya veis que son todo casitas muy humildes. Yo creo que será todo de gente que iba de la agricultura y del campo. Además, es que no se ve ni un alma, no se escucha nada más que un par de pájaros y el transformador de la electricidad. Por lo demás, absoluta tranquilidad, ya, tal y como podéis ver. Absoluta nada, señores. Esto es como ir a Castilla y León, un pueblo de estos que hay 4 habitantes durante el año y luego en verano ya pues aparecen otros 2 supervivientes que van allí de vacaciones. Esta de aquí tiene toda la pinta de que está totalmente abandonada. A ver. Es que, hola, qué guapo, chaval. Mira eso. Mira qué bicho, tú. Más loco, ¿eh? Hola. Fijaos el otro también dónde está. Cada uno a un lado. Vaya bichos, ¿eh? Dan hasta miedito. Míralo, qué bichaco. Este es el macho fijo. Menudo cacharro. Madre mía. Pero bueno, a lo que iba, que ya ves que son cubículos con ventanas muy pequeñas, luego las paredes bastante anchas para que no entre el calor. Y así es como se vive aquí. Tal y como expliqué en anteriores capítulos, mientras viajábamos por las islas Farasán, estos pequeños reptiles son carnívoros que se alimentan de insectos y arácnidos mayoritariamente. Están muy extendidos en todo el país e incluso son bien recibidos en los hogares debido a que se comen a insectos como moscas o mosquitos. Sobre todo este de la mitad es impresionante, es precioso. Poco a poco comenzamos a acercarnos a los pies de las imponentes montañas, con una altitud mayor de 2000 metros y con un color rojizo muy característico debido al alto contenido en hierro. Hace un calor que alucináis, o sea, está pegando
Muy duro. Zarpis también va, vaya frita. ¿El Zarpiwis? A ver. Ahí estaba así todo el rato, ¿eh? O sea, tiene mucho calor, mucho calor. Es terrible esto. Nos está achicharrando el sol, tal cual, así que como siempre, la mejor cremita del mercado, importante. Código FITEZARPAS, ya sabéis. Dicho así parece que lo digo de coña, pero no, ¿vale? O sea, de verdad opino que es la mejor crema que hay. Si no, no la sponsorizaría. Bien, importante. Ya sabéis también que tenéis por ahí códigos de Ternua, bueno, de todo. Tenéis en la descripción toda la información. ¿A que sí, Zarpis? ¿A que tienen que comprar? En sí lo que tiene es un calor perfecto. Ideal para vuestros deportes de aventura. Sois superventas, ¿eh? Venga, nos vamos. Que porque hable no te tienes que apalancar. Tengo un calor, el pobre. Estamos los tres asados, macho. Venga, 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 venga. Let's go, al fin, vamos. Sin lugar a dudas, la gran tarea que tienen todavía que hacer aquí en cuanto a, en mi opinión al menos, en cuanto a seguir mejorando, es el tema de la basura, cambiarlo, porque sabes que vayas por la naturaleza y que en un árbol haya una bolsa de basura. El otro día también íbamos conduciendo, un tío bajó la ventanilla y literal tiró la bolsa de la basura a la cuneta. Entonces en esto para mí tienen todavía mucho que mejorar, sobre todo si quieren conservar estos pedazos sitios que tienen. En la isla Farasan también ya visteis toda la basura que había, una pena la verdad. Bajo el tórrido sol saudita seguimos adentrándonos en el valle por una pista rota que en su día recorrió algún aventurero arqueólogo que ya os he mencionado, Ron Wyatt, que entró en el país ilegalmente junto a sus hijos y fueron arrestados durante nada más y nada menos que 78 días hasta su liberación, y que no conforme volvió 11 meses más tarde al país para seguir con su investigación, para volver a ser expulsado del país bajo la promesa de no volver a él. Aquí enfrente acabo de ver una chabola de piedra y vamos a ir a verla. Vamos a aprovechar. Tiene pintón, la verdad. Tiene pintón. Vamos a ver. Mirad qué guapo. Está construido directamente sobre la piedra. ¡Oh! A ver qué es lo que encontramos dentro, aunque hay mucho mosquito y mucha mosca. Qué horrible. Qué movida. La verdad que da bastante asco, ¿eh? O sea, esto si lo pusiesen bonito estaría brutal, pero da mucho asco con todas las moscas que hay aquí. Además parece que hayan colgado ahí a alguien, o sea, bueno, ahí ya veis que hay como una camiseta ahí colgada, pero parece, no sé, da muy mal rollo. Nos largamos, nos vamos. Y bueno, vamos los tres aquí súper asados, así que creo que vamos a parar por aquí. Aparte de que me parece que no vamos a poder avanzar mucho más porque ya aquí todo lo que veis son montañas ultra mega empinadas. Así que vamos a ver qué encontramos por aquí para poder montar todo el camping. ¿Quién es la gatita más pesada del mundo? ¿Eh? Sí, eres tú. ¿El chichi? ¿A que sí? Aquí son las más chapas. Aquí no tengo cobertura, así que te vas sin GPS. Venga. Por ahora nos hemos puesto aquí a la sombra. He dejado allí la mochila y todo, pero no voy a montar el camping porque total es montar algo para que se caliente y luego sea eso un asador de pollos. Así que se tranquilice un poquito el clima aquí y luego ya montamos todo el chiringuito. Y puede ser que nos demos una vuelta a ver cómo está por aquí la zona, pero ya os digo que aquí pozas y tal, nada, o sea, está por ahí es por donde bajaría el río y está totalmente seco, alucina, ¿eh? Ya veis por aquí cómo está el panorama, o sea, este está terrible. Y nada, la Peque sigue allí al acecho de algún animal, no lo sé, estoy esperando a ver si se mueve, así que vamos, que por aquí estamos todos tranquilos. Y yo creo que vamos a ir montando el camping, que ya está empezando a entrar la sombra.
Porque luego puede ser que vayamos a esta montaña de aquí a ver atardecer, así puedo ver qué hay al otro lado y decidir cuál es la mejor ruta para mañana, porque mirando lo que es en el mapa, yo creo que la mejor ruta es subir esta montaña, porque detrás, en vez de haber otra vez desfiladero, hay como una pequeña planicie. Entonces, vamos, que yo creo que es la mejor ruta que podemos encontrar para subir. La única factible es que ya veis que todo lo demás son cortados, o sea, está complicado. En estos países resulta complicado encontrar los mapas con las rutas adecuadas para subir o adentrarse en zonas montañosas, así que solo queda improvisar, aunque esto no siempre sale bien, y veremos cómo termina esta aventura. Acabo de dejar ya el camping montado y se nos ha metido el sol. Estar pisando ya por ahí salvajeando, así que creo que mi idea de subir allí a la montaña, creo que es en el chat. Nos vamos a quedar aquí, vamos a disfrutar y mañana me voy con Chuchi y listo, todo arreglado. Ya tienen por aquí todo lo necesario para comer. Gordo. Hola. Está el atardecer completamente increíble, así que lo que voy a hacer va a ser... tumbarme. No, tumbarme es lo que he hecho ahora. Me voy a sacar la comida y me voy a poner a cenar con estas pedazos de vistas locas. Chuchi, deja de comer y tráeme mi comida. Chuchi, Chuchi, tráeme mi comida. Ni caso. Qué poco cariño me tienen, ¿eh? Solo trabajar. Trabajar y trabajar. ¡Dios! Les traigo la comida, les hago la comida, todo. Y nada. Al menos Chuchi me da mimos. Tampoco me puedo quejar. Y sí, Chuchi, aquí tú mimita, sí. Muy bien, así me gusta. Hala, come. Pues para comer, este va a ser el platazo de hoy. Ahora se lo enseño mejor. Me voy a poner... Es que menuda hambre, de verdad. Sí, y una mierda va a ser para ti, chaval. Fuera. No, fuera. Venga. Todavía me quedo sin cena. Pues aquí tenéis pan platico gourmet. Very good. Fua, tengo las manos reventadas. Las manos no sé por qué últimamente se me están quedando totalmente secas. Nunca me suele pasar. Pero bueno, habrá que darse crema. Acabo de encontrar aquí un casquillo y la verdad que no sé qué tipo de animales cazarán aquí. O sea, al final aves ya se ve que hay unas cuantas, pero después de aves pues no tengo ni idea. El zorro sí que sé que anda por aquí, pero no sé qué más animales tienen, porque por ejemplo el ciervo, que yo sepa, no tienen. Aquí es como más rollo gacela, pero en esta zona yo creo que no hay gacelas, entonces la verdad que no tengo ni idea. El horizonte, fijaos qué colores más rojitos tiene. Increíble. Sinceramente este valle muy por encima de mis expectativas. O sea, muy bonito. Una pena que no estén las pozas ahora mismo, porque esto con unas pozas ya sería impresionante. Muy bonito, muy bonito. Además estos también se la están gozando. Por ahí el Chuchi y Zarpis estaba por aquí. Por ahí andaba, ya no la veo. Se fue. Se fue para no volver. Like always, un día más. En fin, vamos a ir metiéndonos a la tienda. A Chuchi le está dando un ataque psicótico de los malos. Es que es la leche. Nos vamos a dormir y Zarpillo entra cuando quiera. Al
Al siguiente día arrancamos con la subida a buen ritmo, antes del amanecer, con la idea de llegar a la cima de la montaña sagrada, y quién sabe si encontrar la famosa cueva donde se desarrolló toda la historia que envuelve a Moisés y a los 10 mandamientos, aunque la falta de luz lo complica. Muy buenos días, gente. Estamos a los pies del primer desfiladero. La cosa es que por donde yo veía que podíamos pasar, pues yo sí que puedo, pero Chuchi, esta pared no puede subirla. Entonces creo que nos vamos a quedar aquí a ver a amanecer. Le quedará todavía media hora, 40 minutos, pero es lo que hay, siempre no se puede. Es la mierda de no saber por dónde es el camino. Mirad qué bonito está, ¿eh? Está precioso. Y allí las luces que veis es gente que ha acampado. Y la cosa es que más o menos sobre las 5:30 de la mañana se suelen levantar y se ponen ya a rezar a Alá. Muy harto, muy harto. Todavía les quedan un buen rato hasta que salga el sol. Pero mola mucho que tengan como esta cultura de irse de acampada, de dormir al raso, no sé. La verdad que muy guay. Eso me mola mucho de toda esta zona de Arabia Saudí. Chichi, tú súper bien, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, muy bien. Creo que nos vamos a quedar en esta piedra de aquí y vamos a ver amanecer. ¡Pam! Guau, guapísimo, ¿eh? Guapísimo, guapísimo. Arrancado el día totalmente impresionante, es precioso el lugar, la verdad. Sobre todo esta parte de aquí detrás para mí, o sea, una pena no haber podido subir, pero bueno, pues siempre no se puede y aún así vamos, que el sitio es absolutamente espectacular. Está todo el rato por aquí, todo lleno de pajarillos. Ya les escucháis, esto también de hecho mirando a ver qué animales se pueden encontrar por aquí. Bueno, y aparte de zorros y tal, también hay Ibex arábigo, que también está en peligro de extinción. Yo creo que aquí en general en el país ya se había hablado en algún capítulo, pues que han tenido, o hasta el 2002 se han avistado incluso leopardos, tienen gacelas, tienen, no sé, tienen muchos animales, han tenido leones, hienas. La cosa es que la mayoría pues ya están en peligro de extinción o totalmente extintos, así que yo creo que con la caza aquí han tenido un problema muy gordo y el Ibex también pues es uno de ellos pues que está en peligro de extinción pues por la masividad de la caza en toda esta zona. Pero vamos, que es precioso y está lleno de pájaros. O sea, aquí hace años tuvo que haber una vida bestial porque recordar que todo esto antes era pues totalmente verde, mucha más agua. Pero al final con el tiempo pues esto se ha convertido en un poquito secarral. Ahora que es de día se puede ver un poquitín mejor. Si ya veis el camino, es que era una locura. Y después la idea era, a ver, si tengo que tener cuidado, que no me caiga yo también. Vale, después la cosa es coger y subir por aquí y teníamos que llegar hasta allí y ya estábamos arriba. La cosa es que ya al final, pues esto, o sea, escalarlo es muy fácil, o sea, no tiene ninguna complicación, pero Chuchi por ahí no puede subir. Y entonces me ha conseguido seguir hasta aquí, que ya es suficiente, me ha parecido, que yo he dicho, ostras, pero que va, luego esta parte, imposible. Truchistis, campeón, suficiente ha hecho. Las vistas aún así, o sea, son... es bestial este valle, es bestial. Vamos a bajar ya hacia abajo y nos vamos a ir con Zarpigüis, vamos a dejarla un poquito de libertad, vamos a disfrutar un poquitín de este sitio todavía más y luego ya recogemos y nos vamos hacia, no sé, seguimos hacia Jordania. Finalmente no pudimos acercarnos más a la cumbre y nos tuvimos que quedar con las ganas, pero tras investigar más pudimos descubrir que las últimas investigaciones sobre la localización del lugar donde Moisés recibió los mandamientos no podría ser esta, ya que los días que tardaron Moisés y el pueblo hebreo en llegar hasta Israel, cruzando el Mar Rojo en una escena que todos recordaremos, y el desierto no tendría sentido teniendo en cuenta esta localización. Aunque curiosamente algunas de las últimas investigaciones dicen eso mismo del monte Sinaí, localizado como ya se había dicho en la península del Sinaí en Egipto. Aunque mientras volvíamos, curiosamente dimos con algún local que parecía saber cómo llegar al lugar que nosotros buscábamos. Salam.
España. España. You fish here? Fish? كيف هذا؟ عربي ولا ما في عربي؟ Fito. Fito. في عربي؟ Fito. Nice to meet you. Nice to meet you. بالاسباني سيارتك بالسؤال. Jebel Yar. I wanted to go up to Jebel Yar. And I camp there, camping. ما في عربي انجليزي ولا عربي. You fish? Okay, just okay. Okay. يبغى مويه؟ ها؟ مويه تبغى؟ I have, no problem. شكرا. مع السلامة. Salam. يا مرحبا. Me acabo de encontrar con este chico local y este ha cogido, o sea, nosotros hemos ido antes por aquella ruta y hemos tratado de subir esta montaña y él está yendo como por este valle. Entonces entiendo que luego igual se puede meter hacia la derecha, pero tampoco sé si va a esta montaña. Lo que sé es que llevaba una linterna y seguido me ha hecho pensar en la típica película de cuando le dan los 10 mandamientos a Moisés, que entra como en una cueva ahí por detrás de una oveja, si no me equivoco. Llevaba una linterna, tío. A mí me da que pensar. Y bueno, ya veis que en esta zona es donde están todas las pozas, pero hay muy poquita agua. Corre el agua, pero muy poca. O sea, hasta aquí es hasta donde llega máximo. Luego ya no haya más agua. Lo que os dije ayer de la basura. O sea, las pozas están ahí y aquí ya empiezas a encontrar una bolsa de basura. Y que esto no es una vez, o sea, que lo ves 1000 veces que cogen y tiran así la basura. O sea, es una pena, la verdad. Porque además ya veis que el sitio, o sea, es que es bestial. Eso es bestial. Y Chuchi no sabemos dónde está. Ahí viene. ¡Venga, campeón! ¡Grande, Chuchi! ¡Grande! Vamos. ¡Hala! Buenos días. Ahí va, donde su hermano. Ah, no, va a rebozarse. Buenos días, mundo. Increíble. Tú, menudo huequillo ha encontrado tu hermana, ¿eh? Mírala. Chipis, menudo sitio has encontrado, ¿no? Madre mía. A gustísimo la tía. No, juguetico desbloqueado. No puede la tía. Es muy petarda. Petarda. Mira, que nos tenemos que ir. Mira, que hace calor. Y cuanto más esperemos, más calor va a hacer. Más calor va a hacer. ¡Pa! Ya tenemos todo ready por aquí, así que lo único que falta es coger a la Peque, que por suerte hoy no tiene muchas energías, porque ayer estuvo la pequeñaja esta, estuvo hasta las 12 de la noche por ahí y ya pues dije, pues me voy a levantar y voy a ir en busca de ella, porque es que si no, aquí no hay quien duerma y se suponía que, bueno, no, nos hemos levantado a las 4:50 para subir para arriba. Telita. Pues nada, señores, con este y con un bizcocho espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo. Recordad que tenéis por ahí todos los códigos de descuento para darle caña, para apoyarnos, pues ya sea comprando comida de mascota, ropa de ternua, la crema solar, no sé ni qué más tenemos, seguro de viaje. Así que bueno, si tenéis que comprar algo de eso, ahí tenéis abajo los enlaces. Y señores, vamos a seguir con nuestro viaje hacia Jordania.
Aunque en nuestro viaje hacia el país jordano aún nos cruzaremos lo que sin lugar a dudas es la zona más increíble de este país y una de las grandes joyas de Oriente Medio que poco a poco se va dando a conocer. Prácticamente todos ya conoceréis el desierto de Wadi Rum, una de las maravillas de este mundo localizada en Jordania. Lo que muchos no saben es que existe su primo hermano en Arabia Saudí, con escarpadas laderas y arena rojiza, que además tiene cierta relación con Petra, ya que allí yace una antigua ciudad construida al igual que Petra por los nabateos, que se conserva en muy buen estado para la cantidad de años que tiene este lugar, un lugar con mucha historia que descubrir.